Hola, hoy lo que os vamos a enseñar es una pequeña representación del instrumental de odontología que se utilizan en las clínicas dentales. El odontólogo realiza técnicas como pueden ser una obturación, endodoncias, aislamientos, anestesias, exodoncias y por tanto el auxiliar de clínica debe de saber representar y verificar y ver y completar bandejas con el siguiente instrumental que os vamos a comentar a continuación. El primer instrumental que vamos a ver es el que se utiliza en las exploraciones. Por tanto, el auxiliar de enfermería debe de saber el instrumental que tiene que colocar en una bandeja de exploración. Encontraríamos el espejo de exploración que sirve para iluminar más la cavidad bucal del paciente, sirve para separar la boca y facilitar el trabajo del odontólogo y también para ver aquellas piezas dentales que no se pueden ver a simple vista. Después tendríamos la sonda de exploración. La sonda de exploración sirve para detectar patologías como puede ser una caries, porque se queda retenida, ya que la caries es un agujero que se presenta en la cavidad dental. Después tendríamos también lo que son las pinzas portaalgodones. Las pinzas portaalgodones sirven para facilitar el algodón del auxiliar al odontólogo. Y en la bandeja de exploración, si el odontólogo detecta una enfermedad que se conoce como periodontitis, se utiliza la sonda periodontal, que mide el avance de la periodontitis y su grado, si es una periodontitis normal o una periodontitis moderada o avanzada. Después tendríamos la bandeja de anestesia. Las bandejas de anestesia se utilizan para anestesiar cuando se hacen técnicas que pueden ser dolorosas para el paciente, como una obturación, una endodoncia. Hay dos tipos de anestesia. Esta que vemos aquí es anestesia con punción. Se utilizaría la jeringa de carga frontal, aunque también existen las jeringas revólver. Tenemos el carpule o el cartuche de anestesia y lo que sería la aguja. Como ya os he dicho, existe otro tipo de anestesia que sería sin punción, basada en geles y cremas. Primero se utiliza la anestesia sin punción y después se utilizaría lo que es la anestesia con punción. De esa manera el paciente no nota el pinchazo en la cavidad bucal. La siguiente bandeja que debe de reconocer un auxiliar de enfermería, en este caso un auxiliar de clínica, ya que estaría trabajando en una clínica dental, serían las bandejas de aislamiento. Dos tipos de aislamiento, está el aislamiento absoluto y estaría el aislamiento relativo. El aislamiento relativo es el que simplemente se utilizan las torundas de algodón y es para evitar que haya humedad en la cavidad bucal cuando se tiene que utilizar algún tipo de material que con humedad no se sujetaría bien el material a la estructura dentaria. El aislamiento más correcto para hacer lo que sería una obturación y una endodoncia sería el aislamiento absoluto. Para ello se debe de preparar una bandeja de aislamiento absoluto formada por el siguiente instrumental y material. Tenemos el dique de goma, tenemos el perforador de diques, que es para perforar el dique de goma, tenemos los clamps, las cuñas de madera, que sirven para sujetar el dique de goma dentro de la cavidad bucal del paciente, tenemos los portaclamps, que sirven para llevar el clamp a la estructura dentaria, y tenemos también el arco de Young, que es para sujetar el dique de goma por fuera de la cavidad bucal del paciente. Los diques de goma o el aislamiento absoluto es perfecto porque es como si fuera un campo operatorio, localiza la estructura dentaria donde le vamos a hacer algún tipo de tratamiento y también evita que haya humedad en la cavidad bucal. Por ejemplo, los composites, los adhesivos necesitan que la cavidad bucal del paciente esté sin humedad porque se adhiere muy fuertemente si no hay humedad, si no, no se puede sujetar bien a la estructura dentaria. A continuación os hablo de lo que serían las obturaciones. Como ya sabéis, las obturaciones las conocemos por empastes y se realizan cuando un paciente tiene una caries.
Habían dos tipos de obturaciones, la obturación con amalgama de plata y la obturación con composite y adhesivos. Hoy en día se utilizan lo que serían las obturaciones con composite, porque las obturaciones con amalgama de plata salió un Real Decreto en el 2019-20 en la que se prohibía la utilización de la amalgama de plata por su toxicidad en el medio ambiente. Esta bandeja que vemos aquí es la que se utilizaba con el amalgama de plata. Podéis observar que se utilizaban muchos instrumentos, todos ellos como los anteriores de acero inoxidable y con partes activas, cuellos y mangos. Hoy en día este instrumental está en desuso, no se utiliza, o si los odontólogos quieren pueden utilizar algún tipo de un instrumental de bola o un recortador cuando se hace una obturación con composite. Los instrumentales que se utilizan para la obturación con composite son los vasos Dapen, que pueden ser de vidrio o pueden ser de acero inoxidable, es para la colocación del material, se colocan de esta manera para poner el composite aquí. O directamente el composite se pone en un bastoncito y lo aplica directamente el odontólogo con el bastoncito en la estructura dentaria. Para hacer una obturación y una endodoncia, primero tenemos que utilizar el instrumental rotatorio, porque primero tenemos que quitar toda esa zona que está afectada. Se utilizan las turbinas y también los contraángulos, y que se encuentran en la unidad de control de un sillón bucodental. Tipos de caries que hay superficiales que solo afectan al esmalte y después tendríamos las caries más profundas que afectan al esmalte y dentina. Cuando son profundas tenemos que proteger la pulpa porque no podemos meter lo que serían los adhesivos, ácidos y composites directamente sobre la pulpa porque la irritaríamos. Para ello se utilizan protectores dentinopulpares como puede ser el cemento de vidrio ionómero, que tiene una propiedad bactericida y también es un sedante pulpar. Cuando ya está la zona limpia, lo que se hace es hacer el esmalte o la estructura un poco porosa y se utiliza un grabador ácido. Los grabadores ácidos lo que hacen es hacer la estructura más porosa de lo que es donde estaba la caries y se deja actuar unos minutos. Después lo que se hace es retirarlo con la jeringa de triple función o con lo que sería aire de la jeringa también de triple función. Este ácido grabador se coloca porque posteriormente tenemos que colocar los adhesivos y el composite y facilita su adherencia más fuertemente a la estructura dentaria. Después de utilizar el ácido grabador y retirarlo, utilizaríamos adhesivos. Cada vez que pongamos adhesivos tenemos que utilizar una lámpara de polimerización que lo que hace es secarlo más rápidamente. Después de utilizar los adhesivos se utilizan los composites que pueden venir en forma de cartuchos o en forma de jeringa. Cada vez que tengamos que poner una capa más de composite tenemos que poner la lámpara de polimerización para secarlo y si hay varias capas de un composite tenemos que poner entre medio el adhesivo para que se sujete más fuertemente a la estructura dentaria. Hay que decir que para finalizar el empaste o la obturación se tiene que pulir y se hace con instrumental rotatorio. Para saber si la mordida es la adecuada se utilizará el papel articulado, porque no puede haber un exceso de composite si no los maxilares superiores e inferiores no encajan bien y se le podría producir una contractura muscular al paciente, sobre todo si aquí tenemos el empaste en un segundo o tercer molar. Tenemos que tener la superficie bien pulida para que encaje bien el maxilar superior con el inferior. Si hay un exceso, y eso se comprueba con el papel articulado, aquí se podría producir una contractura en la articulación temporomandibular debido a ese exceso de composite y porque no está bien, la mordida no es la correcta. Para poner los adhesivos y lo que son los composites se pueden utilizar pinceles, pero también se puede utilizar un tipo de bastoncito muy finito. A continuación, la siguiente bandeja es la bandeja de endodoncia. Aquí os he puesto una caja de endodoncia, pero aquí faltarían material que está conectado a la unidad de control. La bandeja de endodoncia es para extraer la pulpa, que es el nervio.
Cuando la caries afecta al esmalte y la dentina y afecta incluso la pulpa, ya no hablamos de obturación, hablamos de endodoncia. Para realizar una endodoncia, el odontólogo va a utilizar diferentes tipos de limas y va a utilizar como material sustitutivo de la pulpa dañada la gutapercha. La gutapercha es un material termosensible que, como ya sabéis, que con un mechero y un condensador se deshace al introducirla dentro de la cavidad pulpar y sustituir la pulpa dañada. Lo primero que hace el odontólogo es perforar la estructura dentaria con el instrumental rotatorio hasta llegar a la cámara pulpar. Lo hace con el instrumental rotatorio de la unidad de control. Utilizaría la turbina, posteriormente el contraángulo, y cuando ya llega a la cámara pulpar sustituye el instrumental rotatorio por los diferentes tipos de limas que hay. Las limas se utilizan para extraer al mismo tiempo un poco de la pulpa dañada para ensanchar y alisar la cámara pulpar. El tiranervios es un tipo de lima que también se utiliza exclusivamente para eliminar la pulpa dañada. Como podéis comprobar, las limas son muy pequeñas y se utilizan manualmente. Una vez extraído la pulpa dañada, se introduce en la cavidad pulpar la gutapercha y se va metiendo también con las manos. Después, el odontólogo lo que realiza es, con un instrumental metálico y caliente, calentar lo que sería dentro la gutapercha y la va aplastando hasta introducir toda la cámara pulpar con este tipo de material para sustituir la pulpa dañada. Cuando ya se ha reconstruido esta zona, se realizará una obturación con composite. Por último, tenemos lo que sería la bandeja de exodoncia, que sirve para la extracción dentaria. Se va a utilizar un sindesmotomo, lo que son botadores, un forceps y la cucharilla de legrado. El sindesmotomo se utiliza para romper los ligamentos y para romper todos aquellos tejidos peridentarios que unen el diente al hueso alveolar. No podemos extraer el diente directamente con los forceps porque si no desgarraríamos todos los tejidos peridentarios que unen el diente al hueso alveolar. Por eso se utiliza primero el sindesmotomo. Después se utilizan los botadores, este es el botador Winter y este es el botador recto, se utilizan para hacer luxación. Cuando ya el diente se mueve y no está unido a los tejidos peridentarios, utilizaríamos los forceps. Hay diferentes tipos de forceps, los forceps de arcada superior y los forceps de arcada inferior. Los de arcada superior siempre están en línea recta, lo que es la parte activa respecto a lo que es el mango. Y los forceps de arcada inferior tienen la parte activa un ángulo de 90 grados respecto a lo que sería el mango. Y por último tendríamos la cucharilla de legrado, que se utiliza para ver si realmente queda algún resto de estructura ósea o dentaria que se ha partido y se ha quedado dentro del hueso alveolar o el orificio donde estaba el diente. Bien, estos son todos los instrumentos que hemos visto a lo largo de esta sesión dedicados a odontología. Se utilizan instrumentos en las bandejas de exploración, aislamiento, obturaciones, endodoncia y son utilizadas por los odontólogos y preparadas por los auxiliares de clínica.